Mi nombre es Juan Ferran y la gente me conoce como Deltatron o Delta. Vivo en Lima, he crecido casi toda mi vida acá y hace 8 años fundé una disquera con un grupo de productores y DJs, amigos míos de la escena, como una forma de mostrarle al mundo la música que hacemos. Esta música que hacemos nosotros tiene más o menos una raíz clara, que cuando en los 90s o en los 2000s, más o menos, cuando éramos niños o adolescentes nosotros acá en Lima, había un dictador que se llamaba Fujimori y él bombardeaba mucho en los medios la tecnocumbia, que era un estilo de cumbia bien electrónico, y también había reggaetón y había eurodance, pero sobre todo había mucha tecnocumbia. Hasta su partido tenía, su canción era como de ese estilo, y esa estética un poco que se quedó con nosotros a la hora de producir. Fue más o menos a mediados de los 90 que empieza aquí a venir lo que es el reggaetón, el eurodance, la cumbia, la tecnocumbia. Y precisamente estos estilos o géneros nosotros los utilizamos como influencia. Entonces a partir de ahí cada uno viene a tomar un estilo personal. A nosotros nos llegaba música de DJ Playero, Chimo Bayo, cumbia, harta cumbia, porque toda la cumbia venía del norte, ¿no? Cumbia de Tumbes, Piura, de todos lados, ¿no? Y ahí está todo, ¿no? Todo está mezclado. Lima es así, es como el ceviche, pica, tiene un sabor fuerte que se te queda, ¿no? Y esa mezcla de sabores. Nosotros intentamos ponerle un poco eso a nuestra música. Nosotros nos propusimos encontrar ese sonido, ¿no? Un poco como hicieron las bandas de cumbia en los 60s y 70s cuando mezclaron el rock con la sonoridad andina, ¿no? Y eso fue lo que nos propusimos nosotros, buscar un sonido nuevo y propio. La mayoría comenzó usando samples de todas maneras. O sea, grupos épicos acá, ¿no? Como los Mirlos, los Destellos, inclusive también Chacalón, ¿no? Cosas de cumbia y de chicha para armar sus temas, ¿no? Pedazos de estas canciones para armar sus propios temas, ¿no? Gracias a internet, poco a poco nos hicimos más conocidos. Al principio las fiestas tenían una convocatoria de 200 a 300 personas y poco a poco cuando empezamos a tener presencia en los blogs y la gente se fue enterando de lo que hacíamos y así las fiestas también fueron creciendo, ¿no? Hasta llegar a un punto de tener entre 1000 y 1500 personas por fiesta. Y creo que eso está bien para un género que hasta el día de hoy creo que sigue siendo underground. El año pasado una disquera de Inglaterra juntó a varios productores peruanos, todos productores de cumbia digital, pero con el único objetivo de hacer nuestro propio sonido, no usar samples de nadie, para así nosotros tener una autenticidad dentro del mercado. Lo que nosotros queremos con este sonido es que cada uno tenga su perspectiva y dentro de todo esto, la cumbia llevarla hacia el futuro.
Bueno, empezamos como una crew, nos juntamos, siempre salíamos a las fiestas del barrio, ruteábamos por todo Lima. Creo que hacemos esto primero porque amamos la música y segundo porque amamos nuestra ciudad.